Seguimos en Entre Líneas, nuevo bloque. Bueno, vamos a tocar un tema que cada tanto vuelve, ¿no?, al centro de la agenda y tiene que ver con las deudas que hay en los servicios de agua, de cloacas, en las deudas a Lemos. Bueno, que son siempre... Muchas, muy abultadas. Abultadas, ¿no? Bueno, y parece que hay política definida para llevar adelante con respecto a esto. Para contarnos de esto está Víctor Núñez, que es el director técnico de Lemos. Víctor, gracias por venir al programa. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. Es un placer estar con ustedes. Bueno, muy amable. ¿Es muy abultada la deuda que hay con el Lemos? Sí, si nosotros consideramos que tenemos un 40% de deudores de la cantidad de cuentas, 75.000 cuentas casi. El 40 debe. El 40 debe, sí. Esa es una cifra muy importante, muy importante. Estamos hablando de decenas de millones. El tema a nosotros se nos vuelve crucial para el funcionamiento del ente. Tenemos que tener en cuenta que dentro de la estructura nosotros tenemos una prestación de servicios que es esencial para la población. Tenemos el servicio de provisión de agua, tenemos el servicio de provisión y mantenimiento de cloacas también, el servicio de desagües pluviales, que bueno, que conforman un combo muy importante en cuanto a servicios esenciales se refiere. Y lo que más tendríamos que tener en claro todos los usuarios, es que así como importante es el servicio, así también le tiene que dar cada uno el valor que tiene. Y nosotros le damos el valor no solamente por lo que cuesta el servicio, sino por lo que vale en realidad. Porque al ser una ciudad, Río Cuarto, privilegiada por el acuífero que tiene, del cual obtenemos el agua, la gente tendría que darse cuenta que lo que paga por agua lo paga porque es verdaderamente bendecido. Ustedes imagínense lo que costaría el agua si nosotros tuviéramos que tener una planta potabilizadora como tienen la mayoría de las ciudades del país. Claro. El mantenimiento, la puesta en marcha y la cantidad de gente que tiene que trabajar en una planta potabilizadora haría que el agua fuera más cara, que tuviéramos problemas de provisión, claro, que tuviéramos imponderables, un montón de cosas que para nosotros muchas veces mantener el servicio de excelente calidad, porque el agua nuestra la obtenemos del acuífero, como digo, del río arriba, una parte, porque vamos después les cuento sobre las obras que tenemos planificado, pero se obtiene una parte y el resto, con las perforaciones que hemos hecho, abastecemos a toda la ciudad. Esto es muy importante y la gente muchas veces no se da cuenta. Y desgraciadamente, el problema más grave que tenemos nosotros es que no paga la gente pudiendo pagar. La gente que podría pagar. Claro, nosotros no le vamos a ir encima a aquel que no puede pagar, a aquel jubilado que tiene un mínimo, a aquel desempleado, a aquel, digamos, usuario que tiene una calidad de vida que no es la adecuada como para pagar servicios, que tiene problemas, que no tiene empleo, o que vive en la pobreza. Nosotros tenemos planes especiales para cada uno de ellos. Hay gente que paga 5 pesos el agua porque no tiene capacidad de pago. Y nosotros se lo hacemos figurar en un cedulón que quizás nos cuesta más la impresión que lo que paga. Claro. Pero se lo hacemos porque la gente tiene dignidad y viene y paga. ¿Y qué pasa con el resto? Con quienes, como decís, pueden pagar, podrían pagar, pero no lo hacen y le generan un inconveniente mayor al Lemos. Y nos genera un inconveniente mayor porque ahí está precisamente el funcionamiento que nosotros necesitamos. Nosotros tenemos carencia en cuanto a maquinarias, por ejemplo. Maquinarias para hacer obra y para hacer reparaciones. Tenemos maquinarias obsoletas que tienen ya muchos años de uso y de uso intensivo. Tenemos que salir a alquilar algunas maquinarias para cumplir con el cometido de las reparaciones. Entonces tenemos carencia porque no tenemos los fondos suficientes para autoabastecernos. Tenemos siempre que andar dependiendo de algún auxilio del municipio para que sigamos funcionando. Hay gente que es la caracterizada recién por ustedes, que pudiendo pagar no paga el servicio. Y en este momento, desde noviembre hasta que termine el año, en este mes y medio que nos queda, vamos a hacer una fuerte presión para que la gente se dé cuenta de que necesariamente tiene que pagar. Van a haber 2 cuadrillas de restricciones por toda la ciudad que las vamos a tener dispuestas precisamente para establecer ese tipo de consecuencias por no haber
acudido a tratar de obtener o un plan de pagos o de pagar, si puede pagarlo al contado, con un buen descuento de los intereses que se han ido acumulando, como ha sido el plan que ha alargado la municipalidad a principios de año, que lo seguimos teniendo vigente, y no responde. Nosotros, antes de llegar a una restricción, pasamos por 4 pasos. Pasamos por la notificación, pasamos por la intimación, por el aviso de restricción y después por la restricción misma. ¿Hay gente que ha ignorado todos esos avisos? Ignora todos esos avisos que nos llevan a nosotros prácticamente más de 4 meses de gestión de cobro. Muchas situaciones están contempladas también por la gestión que hace lo que se denominaba antes la Policía Tributaria, claro, que sigue colaborando con nosotros y con el resto de los servicios o contribuciones que hay en el municipio. Pero en el caso nuestro es esencial que la gente se dé cuenta que tiene que pagar. Hay un espectro de usuarios que es muy significativo y que está en aquellos edificios que se han autorizado a construir, que se han habilitado, que están habitados y que no tienen hecha la subdivisión. Nosotros no podemos cobrarle a cada uno de los que viven en el edificio. Entonces cobramos como si fuera una propiedad. Dentro de esa gama tenemos aproximadamente 15 millones de pesos de edificios, de consorcios, que no pagan y que muchas veces le hacen pagar al inquilino o al propietario de un departamento a través de sus expensas el agua. Claro, y a nosotros no nos pagan. Pero el edificio no. Se quedan con el dinero que sería del EMO. Les digo que hay deudas de entre 30 y 500 mil pesos en usuarios que están en esas condiciones. Como no han declarado precisamente esa subdivisión, nosotros tenemos problemas de ir a intimar y de hacer precisamente la restricción del servicio. Pero tenemos una ordenanza, que es la ordenanza que nos da la posibilidad de establecer la restricción del servicio. Y a estos edificios que no tienen hecha la subdivisión, los vamos a considerar como casas, como propiedades únicas. Se le corta todo el y edificio. ahí le vamos a restringir el servicio, porque estamos habilitados por la ordenanza que así lo hace. ¿De cuántos clientes estamos hablando que están en estas condiciones? Que hay gente que puede pagar, que tiene una buena propiedad y que además ha ignorado todas las intimaciones y los preavisos que se le han hecho. De cantidad de contribuyentes estamos hablando de aproximadamente unos 4.000. Y hacia ahí va a ir el EMOS. Hacia ahí va a ir el EMOS a tratar de cubrir precisamente toda esa carencia en cuanto a conciencia. Se va a ir a restringir, porque ya se le avisó. Se va a ir a restringir. En muchos casos, y esto es algo que ya hemos acordado con el municipio, con la Secretaría de Economía, en muchos casos se restringe el servicio al mínimo para que pueda vivir la gente. No se puede cortar. No se puede cortar como el agua o como el gas. Cortan el precinto y siguen teniendo servicio. Y no se aproximan a pagar sus deudas, pudiendo pagar, porque las tenemos identificadas fotográficamente, las tenemos ubicadas para ver qué tipo de propiedades, absolutamente todo. Y bueno, esa falta de conciencia es lo que nos hace a nosotros precisamente implementar este tipo de planes hacia adelante para que no solamente sea la conciencia, sino que sea una cuestión de equidad tributaria. Porque acá hay gente que tiene propiedades que no tienen un valor astronómico, que tienen un valor normal, común, una casa simple, sencilla, habitada por un trabajador que cumple con sus obligaciones, que viene una vez al año y dice yo voy a pagar el año para después no pagar todos los ajustes que hay durante el año, y lo paga, y es un trabajador. Pero hay gente, empresarios, comerciantes, de muy buen poder adquisitivo, que tienen posibilidad de pagar el servicio y no lo hacen. Porque es el agua, porque nos cuesta poco aparentemente para ellos. Esa es la conciencia que ellos tienen, que nos cuesta poco. Ustedes imagínense cómo tenemos nosotros que hacer malabares para hacer una ingeniería financiera, teniendo el ajuste que hemos tenido en la luz, por ejemplo. En el mes de mayo nosotros pagábamos aproximadamente 700.000 pesos de luz bimestralmente. Hoy pagamos 1.200.000 por mes. Claro. Con los ajustes, porque todos los pozos, todas las perforaciones, precisamente se manejan con electricidad. Claro. Entonces nosotros tenemos todos los pozos con gasto energético. Todo eso nosotros no lo podemos equilibrar precisamente porque estas cuentas impagas nos hacen imposible
que podamos mantener ese equilibrio financiero. ¿Cuándo comienza a aplicarse esto? Esto empieza a aplicarse a partir de la semana próxima. En adelante vamos a tener las cuadrillas funcionando en toda la ciudad. Les debo comentar que hemos hecho relevamientos en varios sectores de la ciudad, localizando barrios importantes, con residencias importantes, con metros cuadrados importantes, que estaban pagando como baldíos desde hace más de 2 años. Hemos modificado esa situación y han comenzado a pagar lo que corresponde. Estamos haciendo este tipo de trabajo con el equipo que tenemos dentro de Lemos, con el equipo de relevamiento, con el equipo de la faz operativa. Estamos trabajando mancomunadamente para tratar de lograr que la gente se dé cuenta que el agua, además de ser un servicio esencial, necesariamente tiene que estar respaldada por un cúmulo de situaciones que nos lleven a nosotros a mantener la calidad del servicio. Y las situaciones más negativas se producen precisamente por la falta de conciencia en el valor que tiene el agua. Víctor, muchísimas gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes por la atención. Muy amable. Bueno, Gracias. cerramos con un anuncio importante. Así es. Entonces va a haber restricciones desde la semana que viene de parte de Lemos a muchos contribuyentes de alto poder adquisitivo, incluso edificios que pudiendo pagar el agua no lo hacen y le generan un daño importante a Lemos, tanto en el mantenimiento como en la previsión de obras. Va a haber restricciones del agua, no puede haber cortes en el servicio de agua, sino restricciones. Esto se va a empezar a aplicar rápidamente. Son unos 4.000 los usuarios, los clientes de Lemos que están en esta condición. Nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves, como todos los jueves a las 21:30, aquí en Entre Líneas. Adiós. Chao. Auspiciaron este programa. Bio 4, Bioeléctrica, Alimentos Santa Rosa, Ente Municipal de Obras Sanitarias, Sociedad Anónima de Transporte Ciudad de Río Cuarto, Sociedad Rural de Río Cuarto, CESIS, Diego Cid, Consejo Deliberante, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Gobierno de Río Cuarto, Universidad Nacional de Río Cuarto, Comuna de Chucul, Municipalidad de Monte de los Gauchos, Colegio de Abogados, AGEC, AEFIP, UPC,